Es jueves 9 de enero. Saludos a mi querida amiga, hermana Claudia Fernández, que cumple años hoy, periodista de larga data, y a mi sobrina amada Wilna Rodríguez. Ay, sí, dos personas muy queridas por mí. Felicidades para ellos. Que cumplen años en el día de hoy. Y evidentemente que el tema de hoy, por supuesto, es el caso Venezuela, no solo por lo que está pendiente para mañana, que es una toma de posesión entre una disputa que, bueno, mantiene en vilo no solamente a Venezuela, sino también los países de la región, sino por la visita de uno de los actores aquí a República Dominicana, es la información también del día. Buscamos un poco el contexto, procuramos las miradas, los análisis distintos, a ver si podemos confluir, ¿verdad?, en algún punto respecto a lo que ocurre en Venezuela, que evidentemente tiene mucho impacto también en la región. Y tenemos a una persona que es, un especialista sobre el tema político, asesor, con muchas experiencias en diversos entornos que tienen que ver con campañas electorales, con marketing políticos de gobierno, sobre todo de manejos de crisis, con una gravitación desde la experiencia en muchos países de América Latina, que incluye también al propio Venezuela. Y, por supuesto, vamos a dar la bienvenida y las buenas tardes a este sol de la tarde a Orlando Goncalves, consultor político, y con él ver cuál es su mirada respecto a lo que ocurre en esta coyuntura en Venezuela. ¿Lo tenemos ya, a Orlando, ahí listo? Sí, ahí está. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a este sol de la tarde. Buenas tardes, como siempre un gusto poder compartir con ustedes y saludarlos, al igual que saludar a la audiencia. Bueno, nos escuchaba un poco en el introito y aquí lo que procuramos es su mirada desde la experiencia de la consultoría, de la asesoría, esa experiencia en campañas electorales, marketing político, que ha intervenido también en Venezuela como en otros países de la región. ¿Qué podemos proyectar? ¿Cómo podemos ver la situación de Venezuela y su perspectiva, ¿no?, en lo inmediato? Adelante. Bueno, comencemos por decir que hace algunos minutos, cuando terminó la concentración que se hizo en Caracas el día de hoy, María Corina Machado fue atacada por los esbirros del régimen. Dispararon, hirieron a uno de los acompañantes de María Corina. No está claro si lograron detenerla. No se ha confirmado todavía, pero todo indica que posiblemente hayan detenido a María Corina. Bueno, ¿Qué podemos Sí, adelante, le escuchamos. ¿Qué podemos esperar? Bueno, me parece que el régimen dictatorial ha dado todas las señales de que es una dictadura. Por lo tanto, no va a ceder ni un ápice, se va a sostener a toda costa y a cualquier costo, no les importa. Su objetivo es mantenerse en el poder y seguir controlando todo lo que al día de hoy controlan. Y me parece que sencillamente María Corina, Edmundo González, buena parte de la población desean un cambio, batallan, luchan por un cambio, pero es una lucha absolutamente desigual, porque la dictadura se está defendiendo con armas, como lo ha hecho durante los últimos años, solo que ahora ha arreciado muchísimo más. De hecho, lamentablemente, no veo que pueda haber una transición en este momento. Profesor, ¿y cómo es en ese escenario que usted nos está presentando a partir de su mirada sobre la realidad venezolana? Se celebraron entonces elecciones. ¿Cómo fueron a elecciones? Tanto Corina Machado a través de Urrutia. González Urrutia. Si estaban en el convencimiento que se trataba de una dictadura, ¿cómo entonces fueron al juego de la democrático de las elecciones, incluso con un Consejo Supremo del que también ellos dudan? O sea, no entiendo esa parte. A ver cómo usted me lo podría explicar. Es muy simple.
Cualquier oportunidad que se te presente para avanzar en el camino, tienes que tomarla. Cualquier oportunidad que se dé, aunque las condiciones sean absolutamente desiguales, lo cuales fueron, tienes que tomarla. Y sobre todo porque tú tienes dos opciones: o sigues la ruta electoral y sigues la ruta democrática, o sigues una ruta de insurgencia y de guerra. La oposición no tiene las armas, la oposición no tiene el espíritu golpista, por lo tanto tenía que ir a una elección. Y lo fueron en condiciones absolutamente desiguales, desiguales desde el punto de vista económico. Por ejemplo, el gobierno gastó 10 veces más de lo que gastó la oposición. Desiguales en que a María Corina Machado desde hace varios años se le impide montarse en un avión, cerraban carreteras, rompían las carreteras con maquinaria para que ella no pudiera avanzar y no pudiera transitar por el país. Cerraban los negocios donde ella y Edmundo González Urrutia almorzaban o comían o se tomaban un café, o los hoteles donde dormían los clausuraban. En un Consejo Nacional Electoral que por supuesto no era ni equilibrado ni Profesor, imparcial. ¿en qué Y lugar con del... todo eso, Ujú. perdón, con todo eso había que ir a la elección, y con todo eso lograron ganar y lograron demostrar que ganar. Profesor, ¿en qué lugar Entonces, se si encuentra... crees en la ruta electoral, tienes que seguir en Sí. la ruta En electoral. qué lugar del mundo se encuentra usted hoy? ¿Está en Venezuela o está en otro país? Estoy en Colombia. Ahora mismo está en Colombia. Hay que decir que el profesor es venezolano, ¿cierto? Es correcto. Sí, pero si no me equivoco, profesor, usted en su momento fue de los principales asesores o hacedores de la figura de Hugo Chávez como presidente de Venezuela. ¿Usted trabajó en algún momento con él o no? No, por favor. No, no, nunca. ¿Nunca ha Nunca. tenido acercamiento con el chavismo? ¿Nunca ha tenido? Tuve acercamiento y no tengo ningún inconveniente en decirlo, y trabajé para un gobernador chavista hace 14 años atrás. Muy bien, entonces, profesor, una cosa. Vimos que cuando pasaron las elecciones, la comunidad internacional y aparentemente también los venezolanos se habían montado en la hora de que había que sacar a Maduro del gobierno, inclusive con las protestas, y se veía un poder de convocatoria de Corina Machado y de González Urrutia muy grande, pero con el tiempo como que vimos que ese tema se fue diluyendo y como que importaba poco hasta ahora que se va a juramentar nuevamente Maduro. ¿Se diluyó la oposición en ese periodo? A ver, no era sostenible en el tiempo seguir con las movilizaciones, sobre todo por el riesgo que corría la población y sobre todo por la violencia con que reaccionó el régimen, encarcelando a más de 2.000 personas, encarcelando a menores de edad, encarcelando a jóvenes con síndrome de Down, simplemente porque caminaban por la calle en el momento que pasó la policía. Hubo más de 30 muertos, hubo decenas y decenas de heridos. Entonces era muy difícil sostener una protesta continua en la calle. Entonces hubo que dosificarla. Se mantuvo el ánimo, y María Corina ha pedido que se saliera hoy, y ha habido una gran movilización en la mayoría de las ciudades del país, pero a pesar de eso, la violencia, reitero, con que el régimen dictatorial se maneja, y siendo el dueño de las armas, siendo el dueño de bandas criminales, pues muy, muy difícil y muy complicado, y a menos que la población esté dispuesta a dar el todo por el todo, lo cual significaría un baño de sangre enorme, porque del lado de la oposición no hay armas, las armas las tiene solo el régimen. Esto sería muy complicado. ¿Se diluyó? No, Profesor, ¿qué hacemos? sencillamente Sí. se eficientó la línea de tiempo de qué era lo que había que hacer y cómo había que hacer.
Profesor, en medio de ese escenario en el que usted ve la balanza, bueno, veo que la ve muy inclinada a un solo lado, como consultor que ha sido, ¿no? Pensaba que me podía ver un poco más el contexto, porque justamente también la otra parte parecería que aquí solamente está la oposición. Aquí yo no sé si podríamos llegar, visto desde aquí, usted corregirá, usted no está en Venezuela, yo tampoco, no soy venezolana, pero parecería como que hay solo oposición y como que el oficialismo, en este caso, el rigor periodístico me impide los epítetos y poner los calificativos para mi gobierno, porque fue producto de las elecciones. Pero ellos también han hecho alegatos, e incluso desde antes de producirse las elecciones, una cosa, y lo otro, también han estado manifestándose en las calles afectos al partido en gobierno, en este caso, que es el que ha dado, entrecomilladamente, no sé, a Maduro en su repostulación. Eso que ellos esgrimen no es motivo de análisis dentro del contexto en medio de la situación de Venezuela. Mire, yo creo que hay que sencillamente ver las imágenes, sencillamente revisar la documentación que hay y el análisis es muy claro. El análisis es, estás frente a una dictadura, tan simple como eso. No hay matices, lamentablemente, no hay cortapisas, no hay grises en esta situación. Es una dictadura por la calle del medio. Ni Ellos siquiera han dentro inte- del contexto geopolítico, profesor, y la situación misma de Venezuela, o sea, no podría tampoco incorporarse el análisis a partir de una situación muy especial. Usted que también es experto en cuestiones geopolíticas, de intereses externos que siempre han sido en América Latina, en los países y por supuesto en su autodeterminación. No se puede incorporar tampoco en su mirada, profesor. Mire, es que durante años se ha tratado de entrar en un proceso de negociación para que las partes se reconozca la parte oficialista y se reconozca la oposición y se lleguen a acuerdos en función de los ciudadanos. Y reiteradamente esos intentos de diálogo y de negociación han fallado, y han fallado porque quien patea la mesa ha sido el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, es muy difícil entender la situación y es muy difícil tratar de llegar a un acuerdo. Evidentemente hay que buscar la alternativa y hay que seguir intentando todas las vías democráticas y todas las vías de negociación posibles para llegar a un acuerdo en beneficio de los ciudadanos venezolanos, en beneficio del país. Ahora, en el aspecto internacional, la política últimamente, en los últimos años, se ha transformado más o pesa más los intereses que los valores democráticos. Si esta situación se hubiese presentado en los años 80, probablemente ya tendríamos un escenario totalmente distinto. La presión internacional hubiese tenido muchísimo más peso de la que tiene hoy día. Y hoy día lo que interesa son los intereses, valga la redundancia, de cada país. Entonces, yo no veo claramente en este momento una ruta. Reconozco, acepto y admito. ¿Quién tiene el poder? Lo tiene la gente de Nicolás Maduro. ¿Quién tiene las armas? La gente de Nicolás Maduro. ¿Quién controla todos los estamentos del Estado? La gente de Nicolás Maduro. Entonces, ¿quién ganó la elección? Evidentemente la ganó y está probado y comprobado y certificado por el Centro Carter y por la OEA. La ganó González Urrutia en una proporción casi de 70-30. Entonces, pero quien tiene el poder en este momento y lo sigue sosteniendo es Nicolás Maduro. Profesor, Esa es la realidad. a propósito, acabo de ver la historia de Instagram de María Corina Machado, donde posteaba la actividad donde se hizo presente luego de varias semanas o meses de clandestinidad que no aparecía en actos públicos.
pero al mismo tiempo estoy leyendo el Decano Dominicano, el Listín Diario, donde se sirve la información de que luego de culminado ese acto fue interceptada y supuestamente secuestrada, en este caso por persona desconocida, María Corina Machado. ¿Cuál sería la ruta o el camino a raíz de este golpe a la principal opositora? Porque aunque Urrutia sea el presidente, ella es la figura número uno. Mira, habría que estar muy atento a la reacción de la población. Yo creo que esto es un punto de inflexión. Si el régimen tuvo la osadía, el descaro de detener y de privar de la libertad a María Corina Machado, yo creo que la población tiene que responder. Y entiendo que es un riesgo muy grande, entiendo que las armas están del otro lado, pero no hay armas que valga contra millones de personas que puedan salir a la calle. Las grandes revoluciones que ha habido en el mundo a lo largo de la historia ha sido cuando los ciudadanos se imponen ante las situaciones y se imponen ante los líderes y salen en masa. Entonces, me parece que la única alternativa que queda, el único camino que queda es que la gente salga masivamente a la calle y no regrese a sus casas hasta que no haya una solución a este conflicto. Profesor Goncalves, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros estos minutitos dentro de su ocupado tiempo. Gracias y buenas tardes. No, por favor, gracias a ustedes. Como siempre, un gusto. Buenas tardes.